Sigue y seguirá siendo noticia mientras permanezca en nuestro país. Ibar Esteban Pérez Corradi esta mañana estuvo por el Poder Judicial, participó de 2 audiencias con 2 jueces penales de garantías. Nuestra compañera Jazmín García le dio seguimiento a este tema. ¿Cómo está, Jazmín? Buenas tardes. Buenas tardes. Y en el marco de la primera audiencia con el juez Julián López se debía realizar primeramente la identificación efectiva del mismo. Una vez que se comprueba su identidad, entonces se podría haber dado lugar a una figura legal denominada criterio de oportunidad, que consiste en priorizar el proceso por el cual un individuo podría recibir una pena mayor, pena carcelaria. En este caso, por supuesto, el proceso que debe seguir en la Argentina. No obstante, hay una figura también estipulada en los tratados internacionales que lo autoriza a negarse a ser extraditado y a pelear eso en el marco también de un proceso judicial. Es esto lo que hizo Ibar Esteban Pérez Corradi. Él dijo que no quiere ser extraditado a la Argentina y que estará peleando su permanencia en nuestro país. También afirmaba que no tienen más potestad los jueces que habían justamente emitido su orden de detención, ya que eso pasó a cargo de otro juzgado. Pero esto es lo que explicaba al respecto esta mañana el juez Julián López. Se ha identificado como el requerido por la justicia argentina, es como el señor Pérez Corradi. Al mismo tiempo también al requerirse si deseaba someterse a la justicia argentina, él manifestó de que por las circunstancias en que se está viviendo, él no desea someterse a la justicia argentina. ¿Por qué, doctor? ¿No desea? Sí, no desea someterse por diversos motivos, ¿verdad? Porque por un lado, estando allá, su vida corre peligro. Ha manifestado también que muchas autoridades importantes están involucradas en los casos por los cuales él está siendo imputado. Nombre no, pero solamente ha manifestado de que algunas autoridades importantes del gobierno anterior están involucrados en los hechos punibles que él está siendo procesado también. Estamos esperando, ¿verdad?, la formalización del pedido de extradición, ya que él manifestó también de que los jueces que han solicitado su detención con fines de extradición no están actualmente, no son competentes para intervenir en el caso, ya que la causa ya ha sido remitida a un juzgado federal. Por lo tanto, ¿verdad?, eso está objetando o ha objetado también durante esta audiencia. Y esta era la audiencia en relación al pedido de extradición específicamente. El juez entonces ya determinó que él siga en prisión preventiva en la sede de la FOPE. Posteriormente participó de otra audiencia, esta vez con el juez Oscar Delgado, en relación a la causa abierta en nuestro país por falsificación de documento y abuso de documento de identidad. En ese caso el juez también determinó la prisión preventiva en el mismo lugar, trabajando en concordancia con el otro magistrado, y nos comentó también algunas cosas Oscar Delgado que sucedieron en esta audiencia. Él señalaba que Pérez Corradi llegó un poco nervioso y con el fin de tranquilizarlo y de llevar una audiencia un poco más amena, si se podría aplicar el caso, él le fue conversando, fue sacando algunos datos y entre otras cosas Pérez Corradi le señaló que fue muy bien tratado por la policía tanto brasileña como paraguaya, que está muy bien en el lugar en donde se encuentra recluido, y también que él tiene la intención de reconocer a sus 2 hijos que tiene con su pareja paraguaya, pero que esto no es posible de momento porque él carece de un documento acreditable en nuestro país y tan siquiera cuenta con huellas dactilares para tramitar uno nuevo. Esto es lo que señalaba el juez. Llegó un poco nervioso, pero traté de darle tranquilidad. Le hice saber sus derechos procesales y constitucionales de nuestra ley, ¿verdad? Y manifestó que él no fue encontrado, en su poder no fue encontrado ningún tipo de documentación. Y presumo que esa es una pregunta para la Fiscalía porque ese dato yo no tengo.
Lo que sí también me manifestó fue que tampoco no tiene su DNI argentino, si bien reconoció que el número que está en la imputación es el que le corresponde a él, y también que tenía ganas de reconocer a sus dos hijos que tiene con su actual pareja de nacionalidad paraguaya. Pero nos encontramos justamente con el problema de que está sin documentación alguna y que también las huellas digitales están borradas. Eso también me las ha mostrado, ¿verdad? Pero las huellas de su mano. sí, Doctor? y tenían un color, digamos, lila aproximadamente. Se notaba también que, no sé, si fue ácido o algo así, tenía, pero no, o sea, no era del color de la piel. Y se fijó para el 20 de diciembre como fecha tope para que la Fiscalía, en este caso, digamos, termine sus investigaciones. Y de esta forma, entonces, ambas causas, tanto la referente a la falsificación de documentos en nuestro país, como también a la que hace alusión a la extradición, van a correr en paralelo. Y serán entonces dos procesos que deberá afrontar Pérez Corradi en nuestro país antes que se pueda definir si es que será extraditado o no a la Argentina. Así es, Jazmín. Incluso la fiscal Sandra Quiñones manifestaba, la que está llevando a cabo la investigación por el caso de los documentos de contenido falso, decía que esta causa está a las resultas del proceso o el pedido de extradición a Pérez Corradi, y en caso que se dé, se aplicaría lo que mencionabas antes, el criterio de oportunidad. Así es, entonces habrá que ver si es que realmente se actualiza todo lo referente a la documentación de pedido de extradición para que esto pueda correr o no, aunque ya había manifestado Pérez Corradi que tenía intención de litigar el caso. Bueno, cambia el escenario en 24 horas exactamente. Ayer reportábamos que Pérez Corradi, al salir del Ministerio Público, y lo ratificaban sus abogados, estaba con intenciones de someterse a la justicia argentina. Con esta oposición, sí, se ralentiza ese proceso, Jazmín. Totalmente, son otros, digamos, otros lapsos de tiempo que se te van a tener en cuenta. Ayer se pensaba que se iba a poder dar trámite al proceso abreviado de extradición, luego que él mencionara públicamente que confiaba actualmente en la justicia argentina, luego del cambio de gobierno y del cambio de jueces también. Pero esto cambia totalmente el panorama, como mencionabas. Ya cuenta con 45 días de plazo la justicia argentina para remitir los documentos al Paraguay en el caso del pedido de extradición, y a partir de allí entonces iniciar este litigio. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Jazmín. Lo que sí sabemos entonces es que el juicio por la extradición de Pérez Corradi tendrá un lapso mayor. Estos 45 días son perentorios para las autoridades argentinas, para la justicia argentina, de tal manera que arrima a la justicia paraguaya los antecedentes y el pedido explícito con todos los alegatos para que pueda ser juzgado Pérez Corradi en la Argentina. Y a partir de allí se abre el proceso. Hay que entender que la extradición es como un juicio como cualquier otro. Y ya tenemos experiencia nosotros en nuestro territorio con el caso, por ejemplo, de Nicolás Leos, que está todavía con un proceso abierto de extradición. La justicia norteamericana lo requiere. Hay que ver entonces cuál es el plazo que rige a partir de ahora para Ibar Esteban Pérez Corradi. Gracias a Jazmín.